Hola a todos, terminamos hoy la unidad dedicada al sector primario y en nuestro último vídeo vamos a hablar sobre la explotación forestal y también sobre los cambios en el medio rural y las consecuencias del sector primario en el medio ambiente. Comenzamos. Empezamos hablando sobre la explotación forestal, que es la obtención de materias primas de los bosques, madera principalmente, pero también corcho, resina, caucho, celulosa, alcanfor, etc. Para todo esto se ha desarrollado la silvicultura, que no es nada más que el cultivo de bosques para obtener productos, garantizando por un lado la regeneración y también la conservación de estos bosques. De esta manera solo se va a extraer la cantidad de productos que corresponde al crecimiento natural del bosque, para no agotarlo, y cuando el crecimiento es difícil se llevan a cabo labores de repoblación. Bien, pasamos ahora a hablar de las transformaciones que se han producido en el medio rural. En los últimos años, en las últimas décadas, las grandes transformaciones han sido principalmente los cambios demográficos, las transformaciones en los paisajes agrarios, el desarrollo de nuevas actividades en las zonas y también las transformaciones constructivas. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Comenzamos a hablar sobre los cambios demográficos y vemos cómo en estas zonas se ha producido un envejecimiento de la población y una emigración desde estas zonas hacia la ciudad que ha producido una escasez de mano de obra, que se soluciona contratando normalmente trabajadores extranjeros para estas tareas agrarias. También se han producido transformaciones en el paisaje, debido principalmente por un lado al abandono de tierras de cultivo, también a cambios en los cultivos, se ha pasado de cultivos dedicados al autoconsumo a cultivos comerciales o de mercado, también el uso de nuevas técnicas como por ejemplo el regadío, la utilización de invernaderos, también la concentración parcelaria, que consiste en agrupar varias parcelas pequeñas en otras de mayor tamaño, y también en los nuevos usos del suelo rural, ya que algunos de estos espacios pues ahora son por ejemplo aeropuertos o instalaciones para abastecimiento de agua potable, etc. Otra transformación será el desarrollo de nuevas actividades en las zonas, principalmente actividades industriales o también actividades turísticas, que es algo muy común o relativamente común en el mundo rural. También habría que hablar de las transformaciones constructivas, ya que en este ámbito rural, pues muchas zonas, sobre todo las próximas a las ciudades, se han poblado de construcciones, de viviendas. Y también se ha producido la construcción de segundas residencias. Es decir, personas que vivían en la ciudad se han construido otras casas en pueblos, en lugares rurales. Normalmente estas viviendas suelen contrastar con las viviendas tradicionales por los materiales o por el diseño. Bien, hablaremos ahora de las consecuencias que ha tenido el sector primario en el medio ambiente. Vamos a hablar en primer lugar de la actividad, su consecuencia y luego qué medidas se han tomado para paliar estos efectos. Comenzamos por la agricultura y la ganadería. Podemos decir que, por ejemplo, la roturación de nuevas tierras para ponerlas en cultivo ha generado deforestación en grandes zonas. También la sobreexplotación, es decir, utilizar una misma zona de manera muy intensiva durante mucho tiempo ha llegado a agotar los suelos. También el abuso de insecticidas, pesticidas y fertilizantes ha contaminado tanto el suelo como las aguas, ya que esos elementos pueden pasar a las aguas, es decir, por un lado a los ríos, a las aguas superficiales, pero también a las aguas subterráneas, a los acuíferos. También se ha producido un elevado consumo de agua que ha obligado por un lado a construir infraestructuras para llevar el agua a esa zona, por ejemplo canales, acequias, pozos, que ha llevado a, por un lado, generar un impacto ambiental, pero también a la sobreexplotación de esos acuíferos, de esas aguas subterráneas. ¿Qué medidas correctoras se han tomado o se están tomando? Pues la principal es la agricultura ecológica, ya que, por ejemplo, se usan abonos naturales y el barbecho, se usan productos orgánicos en lugar de pesticidas o insecticidas para combatir a las plagas, se emplean semillas naturales y se siembra de manera estacional, es decir, cuando toca sembrar, por lo tanto hay que modificar menos la tierra con abonos o con otro tipo de elementos, es decir, se siembra lo que toca en cada época, eso es más natural, por lo tanto es mejor para la tierra. Se usa también de manera más racional los recursos hídricos, el agua, por ejemplo se utiliza el riego por goteo, que ahorra más agua que si regamos de otra manera. Respecto a la explotación forestal podemos hablar de la tala indiscriminada de árboles para su aprovechamiento, para la construcción,
para la utilización para muebles, etcétera, pues genera erosión en el suelo y también una disminución de la biodiversidad. También a veces se repuebla esa zona deforestada con especies que no son autóctonas que pueden afectar al suelo. Pueden empobrecerlo y un ejemplo muy claro es la utilización del eucalipto. Como medidas correctoras, pues se intenta proteger los bosques contra los incendios. También cuando hay que repoblar, hacerlo con especies autóctonas. Y también conservar y proteger los espacios naturales que tengan un alto valor ecológico. Finalmente hablaríamos de la pesca, que su mayor consecuencia negativa es la sobrepesca, es decir, realizar mayores capturas que lo que pueden soportar los recursos marinos. Otro elemento negativo es el uso de técnicas que dañan los ecosistemas marinos, por ejemplo la pesca de arrastre, que termina destrozando el fondo marino. Como medidas correctoras, pues tenemos por ejemplo la regulación, la vigilancia de qué técnicas y qué artes se utilizan para evitar la utilización de técnicas como el arrastre. También el control del tamaño mínimo de las especies capturadas, es decir, si capturamos especies muy pequeñas, no dejamos que lleguen a un tamaño más adulto y puedan reproducirse. También otro elemento es la reducción del número de capturas y el establecimiento de paros biológicos, es decir, durante una época no se puede pescar un tipo de especie para que dé tiempo a que se regenere, es decir, se hagan más grandes, se reproduzca y se regenere el caladero. Y finalmente hay que comentar también la promoción de la acuicultura, de la que ya hablamos en el vídeo anterior. Bien, pues hasta aquí este último vídeo, como ya hemos dicho en la unidad, espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.